Bueno, señores, con esta fórmula, ustedes van a poder resolver todos y cada uno de sus problemas matemáticos, aritméticos en la vida. Eres un ingeniero y ya estás cansado de hacer tanto cálculo, tanta ecuación. No te preocupes. Esta fórmula te lo resuelve. Eres una actuaría ya, tanta ecuación, tanta probabilidad. Aplicas este modelo matemático, no tienes de qué preocuparte. Bueno, esta fórmula se puede hacer aplicada en 64 casos específicos diferentes. Estos campos se dividen en muchas secciones. Una de ellas, por ejemplo, es la arquitectura o la ingeniería. ¿Cómo voy a hacerle para prevenir resonancia en un edificio? Para que cuando haya un temblor no se mueva, pero tampoco se craquee o se eche para abajo. Esta fórmula nos va a decir cómo construir el edificio, dónde poner los cimientos. Nos sirve para química, también para ver qué elementos son compatibles con qué elementos y qué reacciones químicas van a provocar. Nos sirve también para actuaría, con algo que con las ecuaciones más avanzadas de actuaría tenemos un 2% de probabilidades de sacar el resultado. Con las matemáticas bola lo podemos extender hasta 70% de las probabilidades de sacar el resultado. Otro es calendarios, fue el primero que descubrí. Tú me vas a decir, ¿qué día cayó el 12 de junio del 2002? Y yo voy a pensar, voy a hacer el cálculo, te voy a decir, cayó miércoles. ¿Ok? Entonces, para esto sirve. A los 4 años, bueno, antes hay que conocer mi perfil para saber cómo descubrí esta fórmula. Yo siempre he sido un hombre, una persona que cuando se apasiona por un tema, no lo deja, no baja el dedo del renglón y se mete en el tema. A los 2 años pasó con los rompecabezas, con cómo crear edificios, ¿no? Con la arquitectura. A los 6 años pasó con la astronomía, a los 7 con los mapas, a los 8 pasó con el Cruz Azul, ¿no? Una maravilla el Cruz Azul. A los 12 años con la política. No, entonces he tenido varias pasiones a lo largo de mi vida. A los 4 años llegó una muy intrigante para mí, esta fue de los calendarios. Mi abuela Lidia, en Año Nuevo, nos regaló a todos los nietos un libro, un calendario, que tenía nada más la foto del nieto en el mes que nació y el calendario. Los primeros días del calendario yo lo agarraba e investigaba. Me intrigó mucho el calendario, ¿no? Entonces empecé a descubrir patrones. Dije, si el 1 de un mes cae el lunes, el 8 va a caer lunes, el 15 va a caer lunes, el 22 va a caer lunes. Si el 5 de abril cae jueves, el 5 de septiembre va a caer jueves. Abril y septiembre son meses iguales. Luego llegaría mi papá a la casa todas las noches, ¿no? Con un celular Samsung, 9 números, una maravilla. Yo tomaba el celular y me metía a la aplicación de calendarios. Entonces, yo también empecé a descubrir patrones. Descubrí que cada 6 años se repite el orden del año y luego cada 11, ¿no? Depende de cómo acabe el número. Y con esto, después de 3 o 4 meses, ya te podía yo decir, en 5 minutos, tú me preguntabas qué día cayó el 8 de mayo del 2000, yo te diría lunes. ¿No? Y 3 años después, yo estaba en mi clase, en la Beta y el Adim, mi guía era Vivian Meta. Y ella me dio una presentación de Pitágoras, ¿no? Algo muy simple. Y yo estaba en la regadera esa noche, estaba pensando, Pitágoras es una maravilla. Tiene las fórmulas, ¿no? Yo también quiero tener una fórmula con Pitágoras. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué en mi vida tiene matemáticas? Y vi que los calendarios tenían matemáticas, entonces dije, yo voy a encapsular todos los calendarios en una fórmula. Y salió esta fórmula. Ahorita se las explico. Y después de 2 o 3 días, descubrí que esta misma fórmula, este mismo modelo matemático, podía ser aplicado a casos específicos y limitados. Hasta ahorita he descubierto cómo se aplica a 64, pero las opciones, te digo, son ilimitadas. Para entender esta fórmula hay que entender estos conceptos. B es igual a bola, que es el resultado de la oración. B es igual a bola, que es el resultado de la ecuación. N es un patrón. Ustedes no se van a tener que
preocupar por encontrar n. N ya está encontrado, según el margen o caso específico en el que se aplique. A es lo que varía dentro del patrón, lo que puede afectar el patrón. Por ejemplo, en los calendarios, si en 2016 me cayó el 15 de mayo domingo, en 2017 me va a caer lunes. Pero el patrón se altera en un año bisiesto porque se va a recorrer 2 días. Si el 2017 fuera año bisiesto, los años bisiestos son cada 4 años. Los números divisibles entre 4 son años bisiestos, es para que se la sepan. Pero si en 2017 fuera un año bisiesto, entonces el patrón se alteraría y caería martes. ¿Ok? Y N y A, ustedes no se tienen que preocupar por encontrar, ya está en la fórmula, dependiendo del caso específico que queramos aplicar. Por ejemplo, la fórmula de calendarios es B es igual a 4,3B. B siendo la fecha, porque son los datos específicos que brinda el problema. El dato específico que me brinda el problema es qué día va a caer el 13 de junio del 2020. Es el dato específico y nosotros nada más lo ponemos con la fórmula ya marinada. Marinada es ponerla dentro de un margen. Tenemos otros conceptos que no están dentro de la fórmula, pero son bastante importantes. Este es el F circular, que es un número variable o constante, y la LAMED, que es un número variable o constante. La única diferencia entre la F circular y la LAMED es que la LAMED es constante primero. Si va a haber una oportunidad de que sea constante, siempre se va a ir por el constante. Y la F circular, si hay una oportunidad de que sea variable, siempre se va a ir por el variable. Estos son datos secundarios relevantes para resolver el problema. En calendarios no tenemos y en el margen que les voy a explicar no tenemos. Bueno, estamos un sábado en la noche en nuestra casa, es la 1 de la mañana y el vecino tiene un fiestón que no nos deja dormir, se escucha toda la canción, ¿no? La música y no nos deja dormir. ¿Qué hacemos? No quiero poner doble vidrio, son las 2 de la mañana, no voy a hablar a nadie. ¿Qué hacemos para resolver el problema? Un triángulo del sonido. ¿Qué es un triángulo del sonido? Es, según Vladimir Vranovsky, que es un matemático de la UCI que ya comprobó la fórmula, y luego rectificado por Gary Schweniger, que es el jefe de departamentos de matemáticas de UCLA, y también es un conferencista y un emprendedor muy importante. Estos ya rectificaron todo el modelo matemático y la fórmula. El sonido va a quedar encapsulado dentro del triángulo, entonces no va a pasar del otro lado. ¿Ok? Nosotros únicamente marcamos en nuestra ventana el triángulo y lo cortamos. No va a quedar un hueco, nada más cortamos a cierta profundidad y el sonido se va a quedar encapsulado. Lo único que vamos a poder percibir son las vibraciones. La fórmula ya marinada, o sea, ya puesta en el caso específico en el margen, es N es igual a 343, que es la velocidad del sonido, por 3, que son los lados del triángulo. Esa es la N. La A es el 2, que es el grosor del vidrio, ¿no? Si nuestro vidrio mide 2 centímetros, el grosor del vidrio va a ser 2. Si nuestro vidrio mide 3 centímetros, el grosor del vidrio va a ser 3. ¿Ok? Entonces, A es una alternativa porque altera el patrón de 343 por 3. Y B, en este caso, va a ser 53 por 31, porque digamos que esta ventana hipotética tiene 53 centímetros por 31 centímetros de área. Y ese es el largo y el ancho del vidrio, todo está en centímetros, ¿ok? Es la variable porque si nuestra ventana mediría 62 por 9, entonces esa sería nuestra B. La B se modifica, igual que en este caso la A, depende del grosor del vidrio. Esta ya es la fórmula marinada, volumen del vidrio por el volumen del triángulo por la diferencia entre ambos. Nosotros le vamos a restar el volumen del triángulo y el volumen del vidrio y todo eso lo vamos a dividir por velocidad del sonido. Y esto nos va a quedar una gráfica donde nos va a decir dónde marcar nuestro triángulo y lo marcamos y ya no pasará el sonido. Ahorita no lo puedo hacer porque si no, no me estarían escuchando los del público, por eso me traje el ejemplo, ¿no? Una maravilla. Bueno, acá tenemos ya la fórmula ya bajada, ¿no? Con los datos que ya nos brindaron. ¿Cuál es el volumen del vidrio? 53 por 31 por 2, ¿están de acuerdo? Y el volumen del triángulo es 343, porque 343 es la velocidad del sonido que queremos encapsular. Por 3 lados, los 3 lados del triángulo, por 2, que son los 2 centímetros de profundidad que tiene nuestra ventana. Y eso lo multiplicamos por resultado 1 menos resultado 2 y todo lo dividimos entre la velocidad del sonido, 343. Acá ya tenemos los resultados.
B es igual a 3.286, que es el resultado de la primera suma, por 2000, de la primera multiplicación, por 2.058, que es el resultado de la segunda, por 1.228, que es la resta de 3.286 menos 2.058. Y todo esto lo vamos a dividir entre 343 por separado. Y por eso ahí en la parte de abajo, nos sirve el láser, entonces nos va a quedar 343. Ya haciendo los resultados, ya dividido entre 343, bolas igual a 9.5 por 6 por 3.5, que es igual a 199.5 centímetros, que es lo que vamos a cortar del volumen de la ventana. Tenemos que marcar un eje. 9.5 va a estar en el Y positivo. 6 va a estar en el X positivo, porque es el volumen del vidrio. Estos son constantes. Siempre nuestro volumen del vidrio va a ser Y positivo, nuestro volumen del triángulo va a ser X positivo y nuestra diferencia entre ambas va a ser X negativo. Y estos son los datos a considerar para marcar el triángulo en el eje. Este es el triángulo. Veamos esto como si esto es nuestra ventana, ¿no? Ese es el triángulo donde lo tenemos que marcar. Como la ventana nos mide 2 centímetros, lo tenemos que marcar al primer centímetro, no llegamos al segundo. Entonces metemos un cúter hasta el primer centímetro y lo marcamos exactamente donde nos dice el triángulo de la fórmula. Señores, ya no tenemos el problema de la fiesta de Juan, nos podemos dormir tranquilos. Esta fórmula, como ya les dije, se aplica a 64 casos específicos. No se los puedo explicar ahorita porque son muchos. Pero el que quiera se puede acercar a mí al final de la conferencia y preguntarme por un caso específico. Ustedes no se tienen que preocupar por marinar la fórmula ya está marinada, ya está puesta en los casos específicos. Yo descubro los márgenes y ustedes nada más los aplican. El que quiera descubrirlos también puede, no se le niega la posibilidad. Esto me hace imparable porque las matemáticas constituyen el mundo y una mente curiosa que descubre siempre cosas nuevas, patrones y fórmulas más simples de resolver cosas puede llegar a ser imparable. Muchísimas gracias.